Mateo 17, del 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aleluya, gloria a Dios. ¿A cuánto de nosotros nos ha faltado la fe? Porque lo que quiero resaltar de esto que acabamos de leer es que el Señor Jesucristo le dice: por vuestra poca fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido fe en muchas ocasiones? O incluso ahora mismo podemos decir que no tenemos fe. El Señor me llevó a hacer este mensaje, a escudriñar esta palabra, porque yo veía en mi espíritu a alguien que hablaba y decía: Señor, yo no tengo fe. Yo no tengo fe para creer en lo que tú puedes hacer conmigo, en lo que puedes hacer en mis hijos, en mi familia. Yo no tengo fe. Yo vi esto en mi espíritu, por eso el Señor me llevó a hacer este mensaje. Porque a veces pensamos que Dios ya no puede hacer más en nuestras vidas, que todo está destruido, que nuestro matrimonio, nuestra familia está mal. O quizás estamos pasando por alguna enfermedad y creemos que esa enfermedad va a ser nuestro final, que vamos a morir de ese cáncer, de aquello de lo que estamos atravesando. Y quizás en algún momento el Señor nos ha llevado a ir por alguien enfermo y decirle: en el nombre de Jesús declaro sanidad, o oramos por ese enfermo, y en vez de que ese enfermo mejore, se empeora. He escuchado testimonios de que pastores iban a orar por enfermos, y en vez de que los enfermos sanaban, se morían. Y dice que el pastor, cuando regresaba a orar por los enfermos al hospital, los enfermos no querían que orara el pastor por ellos, porque cada vez que oraba por un enfermo, el enfermo se moría en vez que sanara. Pero ahorita el Señor está usando a este pastor grandemente en dones de sanidad, de milagros, poderosamente. Pero a nosotros, generalmente podemos decirlo, a muchos de nosotros nos falta la fe. Y el Señor Jesucristo, cuando siempre reprende a los discípulos o los amonesta, siempre le dice: ¿dónde está vuestra fe? Por vuestra poca fe. ¿No tenéis fe? Eso es por lo único que yo he notado siempre que el Señor Jesucristo a sus discípulos los amonesta, como que le incomoda que no tengan fe. Porque si leemos pasajes más arriba, versículos más arriba, le podría decir el Señor Jesucristo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Porque había un muchacho que era endemoniado y ellos no podían echar fuera al demonio de este muchacho. Pero vemos que más adelante ellos no pueden hacerlo porque le dicen: por vuestra poca fe. Matrimonios rotos, familias destruidas, proyectos, sueños, metas, cosas que querías alcanzar y lograr, que de repente tú ya piensas y crees que no va a suceder. Ya me di por vencido, ya me rindo, ya hasta aquí llegué. Y con todo esto que a veces que nos pasa, nos sucede, nosotros llegamos a la conclusión que no tenemos fe. Pero yo quiero mostrarte por la palabra de Dios que sí tienes fe. Incluso yo tengo un pensamiento. Yo creo que todo ser humano tiene fe. Todo ser humano. Hasta el que es ateo, hasta el que hace amarres, el brujo. Todos tienen fe. De verdad. Todos tienen fe. Yo creo que hay en esto de la fe hay 3 puntos. En uno, como le acabo de comentar, es que todo ser humano tiene fe. Y otro, que el ser humano tiene una fe baja.
que son como las olas del mar, que van de aquí para allá. Que el que duda, que el que no tiene fe, es así. Y la tercera, que es una fe firme, fuerte, sobre la roca. Amén. Como aquellos hombres que menciona el libro de Hebreos, los hombres de fe. Pero antes de continuar, vamos a ver qué es la fe. Porque para entender, para poder explicarte esto que el Señor ha traído a mi corazón, tenemos que ver qué cosa es la fe. Y el concepto más certero, por decirlo así, está en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues esto es la fe. Es la certeza de lo que tú esperas y es la convicción de lo que tú no ves. Amén. Y yo quiero, para poder entender un poquito más, quiero resaltar. Los sinónimos de la fe son creencia, esperanza, fidelidad, certidumbre, confianza, convicción, credibilidad. No, credulidad. No se vaya a confundir con incredulidad, ¿no? Es credulidad, es de creer. Convencimiento, esperanza, certeza y fidelidad. Estos son sinónimos de la fe. Ahora que conocemos un poquito sobre el significado de la fe, vamos a analizar estos 3 puntos. Que todo ser humano tiene fe. Vamos a Efesios 2:8. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un obsequio que Dios da a la humanidad. ¿Por qué yo digo que todo ser humano tiene fe? Porque cuando yo estaba pensando y decía, Señor, todo ser humano tiene fe, y me llevaba el Señor a las personas cuando van a las iglesias, a los santos, y ellos cuando le piden con fe, le piden creyendo que el Señor, que al quien le han pedido va a hacer algo, ¿verdad? Ellos tienen la certeza, tienen la convicción, tienen la confianza de que ese santito va a hacer algo por ellos. Le prenden velita incluso a los muertos. Cuando las personas mueren, le prenden vela y le piden cosas, y ellos creen que ese muertito te va a hacer eso que ellos están pidiendo. Y eso, verlo desde un punto de vista, es tener fe. Pero es una fe errónea, porque nuestra fe debe ser dirigida a Dios, al Señor. Amén. Amén. Ellos piden a los santos y ellos creen que ese santito le va a hacer algo. Allá en mi ciudad había falleció, y cuando falleció en el tiempo del terremoto, la gente le empezó a ir a ¿cómo se llama? Donde él murió, le hicieron un pequeño y le llevaban cosas, le prendían velitas, y la gente iba y oraba a él, al niñito, y le concedía cosas supuestamente. Sabemos que que no es de parte de Dios esto de acá, que son los demonios quienes le cumplen las cosas, porque también tienen el poder y la autoridad para ellos otorgar cosas. Y esa autoridad es parte de Dios, por si acaso, no vaya a creer que ¿cómo se llama? Que le estoy dando poder y autoridad a ellos mismos, no. Y ellos le piden, y este niñito se ha hecho como muy famoso en todo el mundo, que cuando la gente viene de otro país, viene a visitar a ese niñito para que le cumplan los milagros. Pero eso, de una u otra manera, es tener fe. Vamos a llevarlo a algo un poco más simple. Cuando tú
por ejemplo, te encuentras con un amigo o el otro día te encuentras con ese amigo, ¿verdad? De repente un amigo del colegio, un amigo de la universidad, del trabajo, y tú le dices, ya, chao, hasta mañana, mañana nos vemos, le dices, ¿verdad? Pero ahí tú estás hablando en fe. ¿Por qué? Porque tú tienes la certeza, la convicción de que mañana tú te vas a encontrar con él. Pero ¿por qué te digo que tú tienes la certeza, la confianza, la convicción? Porque si te pasa un accidente, tú no vas a ir a encontrarte con él. Pero tú ya estás hablando y estás declarando que el otro día se van a encontrar. Y estás hablando y estás actuando en fe. Es algo simple, es algo sencillo, pero eso es la fe. La fe no es creer en grandes cosas. Simplemente es creer en Dios, creer en Jesús. Y ahora que nosotros hemos visto que todo ser humano tiene fe, y hasta los brujos también tienen fe. ¿Usted cree que cuando hacen esas cosas que ellos hacen, ustedes creen que ellos cuando lo hacen así por hacerlo nomás? Ellos tienen fe, tienen confianza de que eso, lo que ellos están haciendo, ese amarre, esa brujería, va a suceder. Y como te digo, este es un tipo de fe, pero es una fe errónea, una fe equivocada. Pero ¿por qué el ser humano tiene fe? Para que cuando un día esté frente a Dios, no tenga excusa de que le pueda decir, ¿cómo yo voy a creer en ti? Y el Señor le va a decir, si has creído en tantas cosas, has creído en el horóscopo, has creído en el karma, en el chakra, has creído en tantas, por decirlo así, tonterías, y no has creído en mí, en tu Creador, que te hablaron de mí muchas veces, que te predicaron de mí muchas veces. Por eso es que yo creo que todo ser humano tiene fe. Y para recalcar esto de que los brujos tienen fe, vamos a Primera Reyes 18, capítulo 18, del 22 al 29. Amén. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenlo pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más o muchos. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Estos profetas de Baal que adoraban dioses, ellos tenían la certeza, la convicción de que si ofrecían su sangre en sacrificio, su Dios iba a responder con fuego. Pero ellos tenían un tipo de fe. Pero vuelvo a repetirlo, cabe recalcar que todo esto es una fe errónea. Es una fe mal direccionada.
La única fe que debe prevalecer en nosotros es la fe en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo. Yo creo que la fe ha sido depositada en cada ser humano para poder creer en Dios. La fe ha sido depositada en cada ser humano para poder creer en Dios. Una fe, y vamos al segundo punto, que es una fe tambaleante, baja, débil. Como lo acabamos de mencionar hace un momento, como lo dice Santiago, como las olas del mar que van de aquí para allá. Cuando tenemos este tipo de fe, una fe débil, una fe tambaleante, ¿qué crees que ocurre? Nos quejamos contra Dios. Ahora nosotros creemos en Dios. Ahora nosotros hemos decidido seguir a Dios, o el Señor llegó a nuestro encuentro y lo hemos aceptado, pero ahora nuestra fe es débil, nuestra fe es tambaleante, y nosotros nos quejamos de a veces de las cosas como salen, porque a veces queremos que salgan a nuestro modo, a nuestra forma, como nosotros queremos, pero no sucede así. Y nos quejamos contra Dios. Y para esto vamos a ir a Éxodo 17, del 1 al 7. Para ver cómo cuando uno se queja contra Dios es porque no tiene fe. O porque tiene una fe débil. Éxodo 17, del 1 al 7. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. ¿Cuántos nos hemos quejado así? Señor, no tengo para esto, no tengo para aquello. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Cuando tenemos una fe débil, una fe, como le decía, tambaleante, por decirlo así, estamos como el pueblo de Israel. Creemos que Dios no nos va a poder sustentar, no nos va a poder sostener. Y mira que aquí hay algo en particular, que va de la mano con la vida de cada uno de nosotros. Ellos habían visto los milagros que Dios había hecho, ¿verdad? Amén. Las 10 plagas, ¿verdad? Amén. Y ellos habían visto el mar partirse en dos, ¿verdad? Amén. Ellos habían visto todo esto, y ellos, como habían visto esto de acá, mira que aún a pesar de haber visto todo eso, ellos tenían una fe baja. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que Dios ha hecho algo en nuestras vidas? Hemos visto milagros en nuestras vidas.
Hemos visto, no hemos visto que Dios ha hecho milagros en nuestra vida. Pero ¿por qué seguimos dudando? ¿Por qué tenemos una fe débil? ¿Por qué no le creemos lo que Él ha dicho que va a hacer ahora? El pueblo de Israel estaba así. Dios había hecho milagros en presencia de ellos. Y ellos aún así, cuando se encuentran que les falta agua, has traído aquí para que muramos de sed, nuestros hijos, nosotros. ¿Y sabes qué? La columna de nube estaba enfrente de ellos. No tenían excusa para no tener fe, porque la columna de nube de fuego estaba enfrente de ellos. Pero aún así tenían una fe débil, una fe tambaleante. ¿Pero por qué? Si ellos habían visto milagros. Igual, nosotros hemos visto milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero tenemos una fe débil. ¿Por qué? Yo llegué a esto porque no tenemos una relación con Dios. No tenemos una relación íntima con Él. Porque si el pueblo hubiera experimentado esa relación íntima entre el pueblo y el Señor, entre Dios, capaz su fe, o eso que hacían ellos de hablar y quejarse tantas veces, todo lo hubieran hecho. Amén. Yo creo que muchos hemos estado en esta situación, en esta condición. Que hemos visto que Dios ha hecho cosas en nuestra vida, pero aún en este momento nos sigue faltando la fe. Tenemos poca fe y a veces creemos que ya el Señor no puede hacer más en nuestra vida y que incluso hemos levantado la voz y nos hemos quejado contra Dios. Soy ser humano, lo reconozco, yo lo he hecho y sé que de repente muchos ahí en las redes lo han hecho. Pero ¿sabe qué? Los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas no garantiza una fe firme. Eso solo demuestra el poder de Dios. Y por decirlo así, ayudaría en lo más mínimo en nuestra fe. Pero según la palabra de Dios, ¿cómo uno puede tener una fe firme? O mejor, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo fortalezco mi fe? ¿Cómo yo puedo tener fe? Una fe firme. En el pasaje que hemos leído en un principio, en Mateo, el Señor le dice, este género, primero le dice, por vuestra poca fe, no han podido echar fuera este demonio. Y después le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Así que, el primer paso para que nuestra fe se fortalezca, para tener una fe firme, es la oración. Y el segundo paso es el ayuno. Y el tercer paso, ¿cuál cree que es? ¿Por qué viene la fe? Cuando oí la palabra de Dios. Entonces el tercer punto sería oír la palabra de Dios. En este caso leerla. Igual escucha porque podrías leer pero no escuchar sin corazón. Aleluya, gloria a Dios. ¿Me entiendes? Mira, y con estos tres puntos, con la oración, con el ayuno y con la palabra de Dios, ¿sabes qué? Estas tres cosas, tú estás cimentando una relación con Dios. Con estas tres cosas, tu fe se va a fortalecer.
Porque mira, si tú empiezas a escudriñar las Escrituras, tú vas a ver lo que Dios ha hecho aquí. Vas a saber las promesas que Dios tiene aquí para ti. Y eso te va a alimentar tu fe. Eso va a hacer que tu fe crezca, que tu fe sea firme. Y si tú te acercas a orar a Dios, es porque tienes fe. Porque aquel que se acerca tiene que creer que Él hay. Amén. Y el ayuno es parte para que nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, esté subyugada, por decirlo así, esté dominada. Con estos 3 pasos yo creo que nuestra fe va a ser más firme. Amén. Sé que a veces las cosas no suceden bajo nuestras expectativas, bajo lo que nosotros pensamos. Pero si hasta en este momento has sentido que tienes poca fe, cuando estábamos atrás en el mundo, teníamos más fe que ahora. Es duro, pero cierto. Cuando estábamos ahí atrás, en las tinieblas, por decirlo así, teníamos más fe de lo que muchas veces tenemos ahora. ¿Y sabes qué? Debería ser lo contrario, porque hemos creído en Dios, en el Creador del cielo y de la tierra. No hemos creído en el presidente, en el pastor, en el profeta, en el maestro. No hemos creído en el predicador, en el evangelista. No, hemos creído, creemos y seguiremos creyendo en Dios, en el Creador del cielo y de la tierra, que por encima de Él no hay nada. Porque si nuestra fe está en Él, Él no nos va a fallar. Si nuestra fe está en Él, Él no nos va a defraudar. ¿Y sabes qué? Hay algo aquí en todo esto. Cuando te falte la fe, cuando tengas poca fe, ahí va a estar Jesús. ¿Me entienden o no me entienden? Cuando te falte la fe, cuando tengas poca fe, ahí va a estar Jesús. Jesús llegó en medio de la tormenta y de la tempestad. Ellos le faltaba la fe y Él llegó a calmar esa tormenta. El apóstol se estaba hundiendo en el agua y el Señor Jesucristo lo sacó del agua. Y cuando Él les estaba hundiendo, tenía poca fe. Cuando Lázaro también había muerto, también. Cuando tengas poca fe, el Señor Jesucristo estará ahí para calmar aquella tormenta, aquella tempestad, para echar afuera a aquel demonio, para hacer las maravillas y milagros. Pero hay algo de por medio que nos toca a nosotros fortalecer también esa fe. Porque cuando nosotros fortalecemos esta fe, podemos vivir mejor, porque ya no vamos a estar dependiendo, por decirlo así, del dinero de mi esposo,
del banco, del Estado, del doctor, de mi jefe que me contrató. Cuando fortalecemos la fe ya no vamos a estar dependiendo de ellos, sino dependiendo de Dios, porque nuestra fe va a estar en Él. Ten fe en que Dios lo hará. Ten fe, mantén esa fe, sigue creyendo, persevera en que Dios lo va a hacer. Sé que para nuestros ojos, sé que para nosotros, nuestro entorno, todo debe parecer lo contrario. Abraham ya era muy viejo y parecía que no podría tener hijos. Sara, igual manera, ya había cesado la costumbre de las mujeres. Pero dice la palabra de Dios que ambos mantuvieron la fe. La fe que en el que había prometido algo lo habría de cumplir. Sé que tu circunstancia, tu situación parece todo lo contrario a lo que Dios te ha prometido. Pero ten fe en el que lo prometió lo va a cumplir, porque Él no miente y no es hijo de hombre para que... Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. ¿Sabes qué? Para terminar, hasta para ser ateo hay que tener fe. ¿Ateo? No, ateo. Aquel que no cree. Ateo es aquel que no cree en Dios. Porque mira, desde este punto de vista, tú tienes que tener esa convicción, esa confianza, que son sinónimos de fe, que no hay un Dios. Así que si tú quieres creer en eso, igual aún así tienes fe, y la fe viene de Dios, de quien tú no crees. ¿Sabes qué? Para cerrar esto, la fe que depositemos en Él es lo mejor que podemos hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único el que puede encargarse de tus problemas, de la situación en la que estás, de la enfermedad. Y tal vez, una vez más, el panorama parezca todo lo contrario, fatal. Tal vez creas que estás caído y que ya no te vas a levantar más. Pero ¿sabes qué? La fe está en ti. Y como lo dije hace un momento, cuando te falte la fe, Jesús llegará ahí. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo servicio. Que tengan un bendecido día y que Dios los acompañe en cada momento de sus vidas. Gloria a Dios, aleluya.